Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias allí en Marcos capítulo 9. Vamos a dar lectura al verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje en los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salirse, no con oración y ayuno. Este texto que, bueno, por supuesto que es precioso, y siempre que abrimos la palabra de Dios, simplemente hacemos un pequeño vistazo a la enorme riqueza de cada texto. Vamos a estar compartiendo, meditando cómo estar preparados en todo para servirle al Señor. Lo que vemos aquí es que los discípulos que estaban preparados habían sido comisionados a llevar esta buena nueva a toda la zona, en toda la región. Fueron comisionados por el Señor. Se encuentran aquí con una situación de la cual no están preparados para enfrentar. Todos nosotros hemos sido encomendados, mandados por el Señor a llevar las buenas nuevas a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y muchas veces nos pasa esto, como le pasa a los discípulos allí. Al no estar preparados, al no estar listos, por supuesto, se enfrentan a una situación difícil, y aparece lo que siempre sucede, una distracción que ellos quedan allí. Dice que cuando llegaron donde estaban los discípulos, había una multitud alrededor de ellos y escribas, que disputaban con ellos. Entonces había una necesidad. Hay una necesidad en este mundo sin fe y sin esperanza, ¿sí? Y por falta de preparación en oración, ¿sí?, ellos son distraídos y
aparecen los escribas y entran a discutirle, no dice qué, pero lo que se encuentra Jesús es con una gran multitud y nadie ocupándose del muchacho que tenía el problema. ¿Se dan cuenta? Esto pasa muchas veces, que uno ante una necesidad hasta aparece alguien que tiene una opinión y nosotros también queremos defendernos de las opiniones y él queda de lado lo que sí importaba, que era el muchacho. Y por eso es que es tan interesante y bueno mirar lo que sí se debe hacer, porque Jesús es nuestro ejemplo. Él es el que nos guía, nos enseña, nos lleva a hacer la perfecta voluntad de Dios. No se deja, o sea, no es que los escribas se fueron, ni las ganas de discutir de ellos menguaron, ¿sí? Simplemente él no se deja llevar por eso. Se centra, nos debemos centrar, se interesa y se centra en el muchacho, su vida, su historia. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces por ahí pensamos y nos ponemos a hablar de otras cosas? Y no vemos a la persona que está necesitando de Dios. Poder escucharle. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? ¿Desde cuándo sufre? ¿Por qué esa situación de desesperanza, de frustración, de enfermedad o lo que fuese? ¿Sí? Qué importante que es cuando estamos preparados para todo, preparados en oración, en relación con Dios, en intimidad con Él, podemos ver con los ojos del Señor la necesidad de las personas. Y esto es lo que Jesús hace y nos enseña. Él se centra qué es lo que le sucede al muchacho. Y en el verso 21 Jesús preguntó al Padre, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es importantísimo esto para aprender nosotros a testificar al Señor. No discutamos, no ganemos discusiones vanas e inútiles, sino ocupémonos y preocupémonos por la persona, por la familia, por su historia, por qué es lo que les está pasando, qué situación están viviendo. Esto es lo que hace el Señor Jesús. Después de escucharle, ¿sí? El padre cuenta que desde niño y que han sufrido mucho, y Jesús no acusa, ¿sí? No dice seguramente porque ustedes nada, ¿sí? Hace enseguida la invitación a creer. Fíjese qué importante, que cómo está tan enfocado en lo que realmente importa. Verso 23, ese desafío del Señor Jesús. Jesús le dijo, después del pedido del Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Fíjense, allí está el centro de la predicación, lo que importa cuando estamos cumpliendo nuestro ministerio. No dejar de fiarnos para nada de lo que realmente importa. ¿Qué importa el muchacho? ¿Qué importa la familia? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo sufre? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿Y cuál es la solución? Creer, ¿sí? Depositar la fe y la confianza en el único que puede ayudarnos en cualquier circunstancia. ¿Sí? Sencillo, práctico, en medio de una vida. Y allí inmediatamente surge ese pedido de ayuda del Padre.
Fíjense cómo se aquietan las cosas, y toda esa discusión de una multitud se reduce al diálogo de un papá temeroso, dolido, sufrido, y un muchacho poseído, sufriendo. Y Jesús desafiándoles a creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este sigue siendo el mensaje de salvación y de esperanza que debemos nosotros predicar. El Padre clamó. Qué importante también es esta respuesta, ¿no? Clamar. Y dice, cree y ayuda a mi incredulidad. Reconocernos cómo estamos, cómo vivimos solos. Creo, pero ayúdame, me falta creer, me falta fe. ¿Y a dónde y a quién podemos ir sin fe? Justamente a Dios, y pedirle a Él que Él obre en nosotros. Miremos allí en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice algo que nosotros conocemos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. La fe, entonces, es ese don de Dios. Y si nosotros lo pedimos, Dios lo concede, ¿sí? Y por supuesto, entonces, esto hace que Dios, el Señor Jesús en este caso, obre y libere a este muchacho. Cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaba, reprendió y al espíritu y le mandó que salga de él y no entre más en él. Esto es entonces el resultado, el fin. Y allí la frustración, que a veces también pasa con nosotros, si no entendemos por qué no pudimos. Los discípulos no entendían por qué no pudieron ellos estar preparados para ese encuentro. ¿Sí? Porque, permitieron ser distraídos por aquellos que discutían y no pudieron entonces liberar a este muchacho. Y Jesús les dice, ante esa frustración de ellos, y muchas veces la nuestra, porque esto tenemos que darnos cuenta, nos pasa, de poder estar preparados, para enfrentar las situaciones difíciles. Nadie en medio de la batalla se detiene a afilar la espada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ante una situación así, ya tenemos que enfrentar con lo que tenemos. Y por eso que es tan importante, lo dice Jesús en el verso 29. Hace falta ese tiempo de oración, de intimidad con Dios. Fíjense que este capítulo comienza con la transfiguración. Jesús, en ese encuentro que está en intimidad con Dios. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, dice el verso 3, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra podía ser tan blancos. Y allí aparece Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Un Jesús entonces preparado en oración, en comunión con Dios, puede ayudar a este muchacho, a este padre desesperado. Es la respuesta. Y por supuesto nosotros, si queremos ser utilizados por Dios para su gloria, ser capaces de llevar el mensaje de fe y esperanza, debemos tener esos tiempos, ¿sí? Tiempos de preparación, tiempos de oración, tiempos de lectura, tiempos especiales apartados para estar con Él.
De esa manera estaremos totalmente preparados para poder saber qué es lo importante y cómo presentar este mensaje. Decíamos entonces, nadie en medio de la batalla se detiene a afilar su espada, sino que lo hace antes, está preparado, en tiempos tranquilos, sin que haya una necesidad, sin que haya una pandemia. La comunión con Dios, nuestra comunión con el Señor, debe ser la prioridad. Eso se hace antes. Y tenemos nosotros entonces tener que prepararnos, tener esa íntima relación con Dios, siempre estar preparados para servir, siempre pasando tiempo con nuestro Dios, ¿sí? No sabemos cuándo ni cómo Dios nos invitará a servirle en el día de mañana. No sabemos cuál es la oportunidad que tendremos de testificar del Señor, pero sí sabemos que somos llamados a servirle, a proclamar este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Sabemos que debemos estar preparados en todo tiempo. El pedir sabiduría, el saber entonces al conocer la palabra, el poder darla con tranquilidad, sin dejarnos llevar por otras cosas, sino centrarnos en lo que realmente es importante. Ese tiempo de comunión con Dios, ese tiempo de oración, nunca debe ser descuidado. Y siempre debe ser, practicado, cuando estamos en tranquilidad, antes de que lleguen estos momentos en que podemos estar confundidos y equivocarnos y después pasar un tiempo como le pasa a los discípulos en la frustración, preguntándonos ¿por qué yo no pude? ¿Por qué no me acordé del versículo? ¿Por qué no me acordé de aquello que debería haberle dicho? ¿Nos ha pasado? A mí sí. Y por eso es que es tan importante entonces que estemos preparados en todo. Que Dios les bendiga.